Pues bienvenidos a todos. Vamos a ver este lunes el tema de riesgo de trabajo y la determinación de la prima de riesgo. Para eso nos va a acompañar Roy Rodríguez. Él es el que está aquí ya listo y desesperado por entrar en participación. Así que pues agradecerte, Roy, la disponibilidad de que estés aquí y pues hay que preguntar todo lo que podamos preguntar al respecto, ¿no? Así que aquí está Roy. Adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, buenos días y gracias por el tiempo, ¿no? de estar aquí presentes en este cafecito de los lunes. Pues como dijo Pepe, vamos a tocar el tema de lo que es la rama de riesgo de trabajo y la determinación de la prima de riesgo. Este es un tema que ya está casi por presentarse, lo que es la determinación, que es más tardar el día 28 de febrero del presente año. Vamos a comenzar con los siguientes temas, ¿no? Los temas a considerar son los siguientes: la generalidad de la rama de riesgo de trabajo. Queremos hablar un poquito de qué es un riesgo de trabajo, para tener ese un poco más claro qué es lo que se debe contemplar cuando hacemos una declaración de la prima de riesgo. Son dos cosas diferentes, ¿no? La obligación de revisar anualmente la que es la siniestralidad, registro pormenorizado de la siniestralidad, cálculo de la prima de riesgo de trabajo, integración de las cuotas del seguro de trabajo, la facultad del instituto, presentación de la determinación de la prima de riesgo de trabajo, herramienta de elaboración de la prima, módulo de determinación de la prima de riesgo y sistema de determinación patronal web, y por último, en conclusiones, ¿no? Como le comentaba, primeramente me interesaría comenzar con lo que son las generalidades del riesgo de trabajo, ¿no? ¿Qué es un riesgo de trabajo? Son los accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores durante su ejercicio con motivo de trabajo. Sabemos que diariamente los trabajadores siempre están expuestos a cualquier tipo de incidencia que puedan ocurrir, ya sea en el trayecto de su casa o ya sea dentro de los centros de trabajo, ¿no? Aquí es muy importante determinar cuáles son los conceptos que sí van a entrar para determinar lo que es la prima de riesgo, porque como sabemos, los riesgos de trabajo son tres, ¿no? El accidente de trabajo, enfermedad de trabajo y accidente de trayecto. El accidente de trayecto es un concepto que no se contempla en la determinación de la prima, más sin embargo, si en el accidente de trayecto hay una defunción, ese concepto sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Cuándo no se considera un riesgo de trabajo? No se considera riesgo de trabajo cuando el trabajador durante sus horas laborales sufre un accidente de trabajo o de trayecto, cuando se encuentre bajo las condiciones de embriaguez, narcóticos, se ocasiona intencionalmente una lesión, una riña o suicidio, si es su caso, ¿no? Esto, ¿por qué no se considera? Porque no están bajo sus plenas facultades mentales del trabajador, por lo tanto no entra como es un riesgo de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de incapacidad de riesgo de trabajo que podemos tener? Es una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y muerte, ¿no? Las prestaciones médicas con las cuales cuenta un riesgo de trabajo son las siguientes, que es una asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis, ortopedia y rehabilitación, ¿no? Aquí en esta parte vamos a hablar también un poquito de cómo se retribuyen o se pagan los subsidios a los trabajadores que tuvieron un riesgo de trabajo. El subsidio se paga el 100% del salario que cotiza en el momento de su incapacidad. Como sabemos, durante el trabajo puede subir una incidencia. Ese trabajador se pudo ver caído, se pudo ver lesionado o cualquier tipo de accidente que tenga. Entonces, si el Seguro Social determina que el trabajador es una incapacidad temporal, vamos a decir, a corto plazo, entonces el instituto procede a darle un subsidio del 100% del salario base de cotización por el que tenga el trabajador en ese grado de alta. Entonces, ahí es donde entra el 100%. La pensión mensual del 70% se hace al declararse incapacidad permanente total. ¿Qué quiere decir? Cuando es un trabajador que a través de un riesgo de trabajo, esta persona ya quedó fuera de lo que es para hacer una relación laboral, el instituto optará por darle lo que es un 70% como pensión al momento que se declare su riesgo de trabajo, ¿ok? También contamos con una pensión mayor del 50% si se declara una incapacidad permanente parcial, conforme a la tabla de evaluaciones de incapacidades contenidas en la Ley Federal de Trabajo. Esta la vamos a encontrar en el título 9, artículo 509. Pensiones que se les paga a los trabajadores
cuando son mayores al 50% a declararse una incapacidad permanente parcial. ¿Mande? Ok. Estas incapacidades las va a determinar el seguro a través de las tablas que tenemos, tablas de evaluaciones de incapacidades contenidas en la Ley Federal del Trabajo. Esta tabla la vamos a encontrar en el título 9 en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Y siempre se va a determinar el 50% sobre la base del 70% si es que procede una incapacidad permanente parcial. ¿Ok? Si la pensión fuera menor al 25%, se pagará al asegurado, en sustitución de la pensión, una indemnización global equivalente a 5 anualidades de la pensión que hubiese correspondido. Esto es a que para no tener dado al trabajador darle una incapacidad que relativamente es muy poca, mejor el instituto opta por presentar una anualidad por 5 años para que este trabajador sea pensionado con ese importe y no sobre el 25% con lo que está cotizando en su momento, ¿no? Si la pensión fuera entre un 25% sin rebasar del 50%, la indemnización será optativa. Ahí es donde el trabajador decide si él prefiere que le den los 5 años, las 5 anualidades de pensión, o si quiere estar que mensualmente le estén dando el porcentaje de la pensión que le corresponde. Ahora, cuando un trabajador está pensionado a través de un riesgo de trabajo, ellos también tienen derecho a lo que es un aguinaldo de 15 días, conforme a la pensión recibida, siempre y cuando sea una incapacidad permanente total o parcial mayor al 50%, ¿no? Aquí abajito puse un link. Lo que viene siendo es para que encuentren en dónde está la tabla de evaluación de incapacidades contenida en la Ley Federal de Trabajo. Ahí donde estamos viendo, perdón. Ok. Aquí donde vamos viendo que en esa tabla ya está regido en el Diario Oficial de la Federación cuáles son los porcentajes con el cual se van a incapacitar los trabajadores, y ahí es donde ellos van a determinar si es menor al 25%, si es mayor al 25%, si corresponde a la capacidad permanente total, ¿no? En el caso de que un riesgo de trabajo, las pensiones, fallezca el trabajador, pues también se encuentra con ciertos beneficiarios, que son la esposa concubina. Claro, concubina sin llegar a ser amaciato, ¿no? ¿A qué nos referimos? De que puede ser que el trabajador esté casado legalmente vamos a decir, con su pareja legal, y pues se dejaron, ¿no? Y el trabajo está viviendo con otra persona. Entonces, y legalmente podemos decirlo así, que esta persona con la que está viviendo ahorita se le considera como amante o amaciato, ¿no? Porque legalmente no están separados. Si en el caso de la muerte, ¿no? Si el trabajador, la amante o la concubina con la que se encuentra ahorita quiere también pelear lo que es su pensión, pues ahí es donde entran ya ese tipo de pleitos legales, ¿no? Que realmente es cuando se pelea la esposa legal con la concubina, ¿no? En el caso de cuando muera la esposa y el trabajador asegurado, también tenemos beneficiar a los hijos, siempre y cuando el hijo sea menor a 16 años y hasta 25 años, siempre y cuando se encuentre estudiando, ¿ok? Vamos siendo un poco más extremos. Si el asegurado llegara a fallecer y la esposa pues, no se encuentra con él y tiene a los papás, que son los beneficiarios ascendientes, ellos también van a tener lo que es beneficio de la pensión, siempre y cuando dependan económicamente del asegurado, ¿no? Todo esto que les comenté aquí, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, un poco más gráfico, ¿no? El salario que estuvieran cotizando al momento que ocurra el riesgo de trabajo va a ser conforme proceda el Instituto Seguro Social. Aquí podemos ver donde un trabajador se accidentó, va al IMSS y el IMSS determina si es una enfermedad general o si es una incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad total definitiva o la muerte del trabajador. Si es una incapacidad temporal, será un certificado de incapacidad del 100% del subsidio para el trabajador y este puede continuar trabajando al momento que termine el subsidio, ¿ok? Cuando es una incapacidad permanente parcial temporal, aquí es donde entramos, si el trabajador recibe una pensión del 50% de la base del 70% se otorga con el que esté cotizando en su momento. Si es un 25% menos de indemnización por 5 años, si es menos del 25%, perdón, se indemnizará por 5 años de pensión. Y si es del 25 al 50, la indemnización será optativa.
¿ok? Y el trabajador puede regresar a sus labores y si el trabajador puede perder la pensión si gana más del 50% con lo que ganaba anteriormente, ¿ok? La incapacidad permanente total definitiva, pues aquí es que el trabajador ya no está apto para hacer sus acciones laborales y entonces el instituto lo va a pensionar del 70% con el que estuviera cotizando, ¿bien? Al último, pues el caso más extremo, que viene siendo la muerte, será lo que es la pensión a la esposa, o en caso de la concubina, del 40% del 70% de la pensión con el que hubiera sido el trabajador. Y al fallecer la concubina, pues ya es donde entran los hijos o los padres con las pensiones del 20%, del 30% de ser así, o de lo que viene siendo del 20% para los padres ascendientes. ¿Okay? Aquí está un poquito más gráfico cómo se comportarían lo que son las pensiones. Bien. Ahora, tenemos las pensiones donde no solamente estamos hablando de cuando sea una incapacidad, que aquí vamos a ver cómo se debe comportar, ¿no? Cuando es una base del 70%, se utilizará el salario promedio del último año, cuando es una incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial. Y la viudez, cuando sea por viudez, la pensión podrá ser del 40%, los hijos del 20 y 30% y los padres del 20%. ¿Ok? Cuando es una invalidez, la pensión por viudez será del 90%, 20-30 para los hijos y el 20 para los que son los padres, ¿no? Y claro, también tenemos cuando es una pensión, cuando es por vejez o cuando es por cesantía, ¿no? Y aquí abajito estamos viendo cómo se comportarían en caso de la muerte del trabajador. No podrá ser menor la cuantía mínima de la misma pensión por invalidez, vejez y cesantía, que lo estamos viendo aquí abajito, ¿no? La pensión para los hijos siempre y cuando sean menores de 16 años, mayores de 16, menores de 25 y se encuentren estudiando, y a falta de la esposa, concubina e hijos, pues serán los padres los que van a recibir la pensión ascendiente. ¿Ok? Bueno, aquí ya hablamos un poquito de lo que son los riesgos de trabajo, ¿no? Espero que quede un poco más claro, ¿no? Y igual estamos para una duda al respecto, pues estamos aquí para aclararlo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la determinación de la prima de riesgo, que es otro tema, ¿no? Que aquí vamos a hablar sobre el porcentaje por el cual un patrón está obligado a pagar lo que es el riesgo de trabajo como cuota patronal, ¿sale? La prima de riesgo es la acción para determinar anualmente la prima con que la empresa habrá de cubrir sus cuotas en el seguro de riesgos de trabajo, tomando como base para el cálculo de los riesgos de trabajo ocurridos y terminados en la empresa durante un ejercicio inmediato anterior a la fecha de revisión. Esto lo vamos a encontrar con el fundamento legal del artículo 74 de la Ley del Seguro Social, donde existe la obligación de las empresas de revisar anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen en la misma prima o disminuye o aumenta. En el artículo 72 está el procedimiento para la aplicación de las primas a cubrir por el seguro de riesgo de trabajo. En el 32 del reglamento, la Ley del Seguro Social, en materia de afiliación, la clasificación de empresas de recaudación, reglas para seguir para cumplir la obligación establecida. Y en el 34, donde marca la obligación de los patrones de llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad. Aquí estamos viendo el fundamento en el cual estamos obligados a determinar la prima de riesgo. ¿Ok? Ok, para revisar la revisión anual de la siniestralidad y determinación de la prima, la siniestralidad se obtendrá con base a los casos de riesgo de trabajo terminados y durante el periodo de revisión comprendido del 1 de enero al 31 del año que se presente, que es en el artículo 32. A excepción, los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa, que es lo que comentamos ahorita. Solamente son los riesgos de trabajo que ocurran dentro de un centro de trabajo. ¿Ok? Determinación: se considerará la siniestralidad de la empresa multiplicada por el factor del 2.3, más la prima mínima de riesgo que es el 5%, 0.5%. ¿Ok? Y esto lo encontramos en el artículo 72. Patrones con centros de trabajo que se encuentren con un sistema de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aplicarán el factor del 2.2, pero ojo, aquí donde el patrón tiene que cumplir con ciertas especificaciones en la Secretaría de Trabajo para poder optar por este factor de la prima, el 2.2. ¿Sí? Las reglas para la revisión anual de la siniestralidad y de la prima, ¿no? El valor obtenido deberá expresarse en porcientos y se comparará contra la prima en la cual la empresa cubre sus cuotas al momento de la revisión. Si el valor es el mismo, se continuará con la misma prima, ¿no? Si son diferentes, procederá la nueva prima que podrá ser modificada aumentándola o disminuyéndola una porción no mayor al 1% con respecto a la prima anterior.
sea, no solamente lo que, independientemente si una prima de riesgo me puede dar la mínima, yo solamente puedo disminuir un por ciento de la prima media con la que esté cotizando. Bueno, vamos a decir que pues, una empresa que parta de la prima media solamente podrá bajar un punto por ciento, ¿ok? Nota, las modificaciones de la prima de riesgo no podrán exceder los límites mínimos y máximos, que será la prima mínima y un 15% de los salarios base de cotización. ¿Okay? La prima obtenida tendrá vigencia desde el 1 de marzo del año siguiente a que concluyó y el periodo de cómputo hasta el último día de febrero del año subsecuente. El plazo de presentación de la prima durante el mes de febrero, haciendo constar los riesgos de trabajo terminados durante el año que se revisa, precisamente la identificación de los trabajadores y las consecuencias de cada riesgo, así como los trabajadores promedios expuestos al riesgo, a efecto de calcular la prima conforme cubran las cuotas de seguro social de riesgo de trabajo. ¿Okay? Aquí ahorita que vamos hablando un poquito de los trabajadores expuestos al riesgo, el promedio, perdón, no quiere decir que sea un trabajador promedio conforme se determina para un dictamen de seguro social. Los trabajadores expuestos al riesgo se determinan conforme a los días cotizados o los salarios cotizados en el seguro social, dividido entre los días trabajados. Ahí es donde vamos a tener el promedio expuesto de los trabajadores a un riesgo, ¿no? Son dos cosas diferentes y vale más tener un poquito más claro cuál es uno y cuál es otro, ¿no? Aquí vamos a ver un poquito sobre el periodo de cómputo y de la vigencia de la prima de riesgo. Aquí vamos a ver cuál es el periodo de cómputo. El periodo de cómputo nos vamos a referir a todos esos siniestros que ocurrieron de enero a diciembre. Todos los siniestros terminados, todos los riesgos de trabajo terminados. Puede ser que en el mes de octubre, noviembre o diciembre tuvimos un riesgo de trabajo, más sin embargo no ha sido terminado y llegar a terminar en enero, febrero del siguiente año, pues ese riesgo de trabajo corresponderá al siguiente ejercicio para hacer el cálculo de su prima de riesgo, ¿ok? Y el periodo de vigencia de la nueva prima, de cuándo vamos a empezar a pagar las cuotas de riesgo de trabajo patronales, va a ser de marzo del siguiente año hasta febrero del siguiente año, de un periodo que viene siendo del 1 de marzo hasta el 28 o 29 de febrero, ¿ok? Ahora, la obligación de revisar anualmente la siniestralidad. Estamos obligados a presentar la determinación patrones cuya prima determina resulte diferente a aquella con la que venían cubriendo sus cuotas en el periodo inmediato anterior. Están las empresas de menos de 10 trabajadores que opten por presentar la declaración anual correspondiente. ¿Okay? Todos aquellos que tengan menos de 10 trabajadores al año podrán optar si la presentan o no. No obligados a presentar. No obligados a presentar la determinación empresas de reciente registro en el instituto o hayan cambiado de actividad y que no hayan contemplado un periodo anual del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Patrones que al determinar su prima resulte igual a la del ejercicio anterior y los patrones de menos de 10 trabajadores que optan por cubrir la prima media que les corresponda conforme al reglamento. ¿Okay? Esos son los patrones que no están obligados y lo que están obligados. Los patrones están obligados a llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad a fin de determinar su prima de la siguiente manera. Debe ser del inicio de cada uno de los casos hasta su terminación. Debe establecer y operar controles de documentación e información en el que se genere, así como la que elabora el instituto. La información elaborada por el instituto será entregada al trabajador o a sus familiares para que la hagan llegar al patrón, con el fin de justificar sus ausencias al trabajo y el momento de reincorporarse en el mismo, ¿no? Que muchas veces los trabajadores realmente no entregan no llevan sus incapacidades, sus actas médicas al trabajador, y es donde nosotros entramos en una controversia de decir, ¿sabes qué? Hay que ir a medicina del trabajo, a solicitar los expedientes de los trabajadores que tuvieron incapacidades, y hacer una confronta de los documentos con los que nosotros tenemos, con lo del instituto, para poder determinar más correctamente nuestra prima de riesgo, porque como sabemos, hay trabajadores que tienen mucha eventualidad, mucha rotación, que cuando termina su incapacidad, pues no entregan estos documentos, ¿no? Y si el trabajador o familiares omiten la entrega, el patrón está obligado a recabarlos, es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Aquí vamos a ver los documentos que se llevan para lo que es el registro pormenorizado de la siniestralidad, que es la ST2, que es la alta médica, la ST7, donde se determina lo que son los ST7, ST8 y ST9, donde terminan los riesgos de trabajo. Que el trabajador o sus familiares hayan omitido la entrega de la documentación generada por el instituto.
presentar solicitudes por escrito, identificar el nombre del trabajador y su número de seguridad social, dirigido al director de la unidad médica familiar con servicio de salud en el trabajo por su adscripción de lo que corresponde al trabajador sinistralizado. El ST3, que el trabajador o sus familiares hayan omitido la entrega de la documentación generada por el instituto, presentar solicitud por escrito, identificar el nombre del trabajador y su número de seguridad social, dirigido al coordinador delegacional de salud del trabajo, que por su adscripción le corresponde al trabajador sinistrado, ¿no? Aquí donde nosotros podemos también solicitar expediente de trabajadores del cual no supimos qué fue lo que pasó con sus incapacidades. Ahora, aquí vamos a ver un poquito sobre cómo se hace lo que la fórmula de lo que para calcular la prima de riesgo de trabajo. Son factores que van a influir. También vamos a ver en cómo podemos ver cuántos días puede subsidiar el instituto a un trabajador sin afectar la disminución de la prima de un trabajador. Ahorita lo vamos a ver en un caso de fórmula, ¿ok? Aquí en la fórmula podemos ver todas las variantes que afectan el resultado. Por ejemplo, total de días subsidiados a causa de una incapacidad temporal, suma de porcentaje de las incapacidades permanentes, parciales y totales dividido entre 100, el número de disfunciones si es que hay, y pues como podemos ver, ¿no? La prima mínima de riesgo. También los años de duración promedio de vida activa de cada trabajador, el factor con el cual vamos a multiplicar la prima de riesgo, ya sea si la 2.3, si es un trabajo normal, o 2.2, si contamos con una certificación de la Secretaría de Trabajo, y el número de trabajadores promedios expuestos a riesgo, que esto es el número de trabajadores expuestos a riesgo, y vamos a ver cómo se determina. ¿Ok? Aquí tenemos un caso, ¿no? Es un ejemplo. Tenemos una empresa que pertenece a la clase 4, fracción 309, y que el 1 de marzo de 2017, último día de febrero de 2018, cotiza con la prima del 3.1855%. Entonces, aquí vemos que tuvo esta empresa 484 días subsidiados, y un número de 343 trabajadores expuestos al riesgo. Aquí, cuando nosotros queremos determinar de forma manual una prima de riesgo para ver si está correctamente el cálculo, se cuenta con muchos errores en cuestión de la fórmula. Primeramente, tenemos nosotros que determinar cuánto corresponde los días subsidiados entre el promedio del año para determinar cuánto es el promedio de los días subsidiados por año. Aquí ya vamos viendo cómo determinamos ese factor. Posteriormente, será determinar las incapacidades temporales parciales y las defunciones para ver cuánto va a ser nuestro total de siniestralidad del año. Al último es cuando ya vamos a multiplicar el promedio que nos dio por el factor de integración dividido entre los días, entre los trabajadores subsidiados, dividido entre los trabajadores expuestos a riesgo más su prima mínima, para llegar a un resultado de una prima obtenida, que en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, nos dio del 91.048%. ¿Okay? Este es un ejemplo de cómo se va desglosando la fórmula. Creo que es muy conveniente tener muy claro, ya que cuando nos dicen, oye, ¿cómo vamos determinando un previo de la prima de riesgo? Hay muchos errores al momento de querer elaborar la fórmula. Aquí los vamos viendo paso por paso. ¿Ok? Ahora, aquí estamos viendo que esta empresa tuvo una prima de riesgo mínima obtenida, donde ella solamente puede aumentar un punto o disminuir un punto. Si se encontraba en la prima del 3.1855% y nos dio una prima obtenida del 0.91048%, entonces solamente podemos disminuir la prima del 2.1855%, que esa va a ser nuestra nueva prima para empezar a declarar el 1 de marzo hasta el último día de febrero del próximo año. ¿Okay? Aquí vemos otro ejemplo de cálculo de prima de riesgo sin ninguna incidencia. Un patrón, vamos a decir que sean patrones que optaron por que si sufrió un accidente de trabajo el trabajador, en vez de enviarlo a lo que es el Instituto Mexicano de Seguro Social a que se atendiera, lo llevaron por fuera, ¿no? Que lo llevaron con un médico particular. Entonces, al no tener ninguna incidencia, ninguna disfunción, ninguna incapacidad temporal, siempre vamos a tener como resultado la prima mínima. Entonces, ahí estamos viendo que tenemos un porcentaje realmente amplio en el cual nosotros pudimos ver donde el instituto puede subsidiar
bastantes días a los trabajadores sin afectar nuestra disminución de prima, que en este caso opté por una prima media de un patrón que le dio 2.59840. Si el resultado me dio la prima mínima, pues entonces lo más que yo puedo bajar es es bajar un punto y declarar mi nueva prima del 1.59840. Eso, ahí estamos viendo que tenemos un margen demasiado amplio de un punto a que el resultado que me dio, que es de la prima mínima. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Aquí, este ejemplo que viene enseguida es un cálculo de prima de riesgo donde el instituto puede subsidiar un riesgo de trabajo sin afectar la disminución de la prima de riesgo. Estoy usando el mismo ejemplo de una empresa que está en la prima media, que es el 2.59840, y en base a cálculos que yo determiné de forma manual, puede determinar que el instituto puede subsidiar 523 días a los trabajadores y llegamos al porcentaje mínimo que me deja la ley bajar mi prima de riesgo conforme a la declaración. Que en este caso me deja, el instituto pagará 523 días subsidiarios con un promedio de 300 trabajadores expuestos al riesgo, como les comentaba, que eso lo vamos a determinar ahorita. Entonces llegamos a la prima obtenida del 1.59850, que aquí vamos a ver la comparación, que en base al cuánto puedo yo estirar mis días subsidiados, estamos viendo que mi prima baja no más un punto, y vamos a entrar que ese es mi resultado para el próximo año. Entonces hay que tener muy claro de que cuando tengamos un riesgo de trabajo, no necesariamente ese riesgo de trabajo va a hacer que aumente mi prima de riesgo. ¿Ok? Puede ser que nomás durante el ejercicio pudimos haber tenido 100 días subsidiados, entonces pues esos 100 días no va a afectar que mi prima de riesgo disminuya. Por eso creí muy oportuno hacer este ejemplo. ¿Ok? Continuamos. Ahora, la integración de la cuota de riesgo de trabajo. Las cuotas por el seguro de riesgo de trabajo que deben pagar los patrones se determinan en relación a la cantidad del salario base de cotización y los riesgos inherentes en la actividad de la negociación que se trate, en los términos que se establezcan, ¿no? El procedimiento es muy fácil, es el salario base de cotización por la prima de riesgo, entonces no va a dar la cuota patronal de la prima de riesgo a pagar de forma mensual, ¿no? Eso es en cuestión de cálculo. Ahora, ¿qué facultades tiene el instituto? La determinación o rectificación de la prima del seguro de riesgo de trabajo, el instituto podrá rectificar o determinar la prima de un patrón mediante la resolución que se notificará a este o a su representante legal cuando la prima manifestada por el patrón no esté determinada conforme lo expuesto en el reglamento. El patrón en su declaración no manifieste su prima, el patrón no presente declaración alguna y exista escrito patronal manifestando el desacuerdo de su prima y este sea procedente. Como producto de la resolución de determinación y rectificación de la prima del seguro de riesgo de trabajo, el instituto emitirá las multas por los supuestos siguientes: no presentar la revisión anual obligatoria de la siniestralidad y determinación de la prima de riesgo, presentar extemporáneamente o con datos falsos o incompletos. Normalmente, como les comentaba hace un momento, hay trabajadores que no entregan la información de sus accidentes, de su riesgo de trabajo, cuando tuvieron incapacidad, y es cuando nosotros podemos entrar a que hagamos una declaración mal presentada, o sea, que no entreguemos información completa, ¿no? Y entonces eso es cuando puede entrar las facultades del instituto a rectificar nuestra prima o multarnos por no presentar información completa. Forma de presentación. Hay dos formas como podemos presentar lo que es la prima de riesgo. Una es por ventanilla u otra es por internet. En ventanilla, en la subdelegación del IMSS, cuando el patrón no use SUA ni ITSE, por no contar con una firma digital o FIE. En la actualidad hay varios patrones que tienen muy pocos trabajadores, que tengan unos 15, 20 trabajadores, que en vez de llevar un SUA prefieren mejor venir aquí a la subdelegación y pedir su emisión y en base a esa emisión pagar lo que es sus cuotas las cuotas obreras patronales. ¿Ok? Esos son los casos en cuando un patrón quiere optar presentar su prima de riesgo a través de ventanilla, cuando no encuentra con ningún medio electrónico, ¿no? Por internet, a través de la página del IMSS, desde el ITSE, cuando se trata de archivos generados por el SUA, que es cuando son empresas que llevan todos sus controles capturados sus incapacidades, sus altas médicas a través del SUA, y que el mismo SUA nos da toda la documentación pertinente para cumplir con nuestra obligación de determinar la prima de riesgo. ¿Okay? Requisitos para poder presentar la ventanilla.
¿ok? Es presentar la UCB o en archivo, el archivo SRT generado por el programa disponible en la página web del IMSS. Presentar los formatos la CLEM 22 y la CLEM 22A, en su caso en original y copia, ¿no? Que es cuando nosotros damos de alta un patrón. De donde viene, es más que nada donde viene manifestada la prima media en donde nosotros nos dimos de alta, ¿no? Donde nosotros caímos en nuestro catálogo de patrones. Ahora, también en el caso de que sea una empresa que esté certificada por la Secretaría de Trabajo, presentarles el documento donde nosotros estamos declarando por el factor 2.2, la credencial patronal, y tratándose de presentaciones temporáneas, escrito libre mediante el cual se entrega la determinación, que también, si vamos a presentar de forma extemporánea, es mediante ventanilla, ¿no? Por internet es contar con la firma digital, generar los archivos de la determinación en el SUA, enviar el archivo a través del ITSE y generar el acuse notariado de firma de la transmisión del archivo. Existen dos herramientas para elaborar la determinación de la prima. El programa para la determinación disponible en la página del IMSS, donde nosotros lo podemos descargar y manualmente podemos determinar donde podemos determinar la prima de riesgo del sistema y el SUA. Como para obtener y elaborar la determinación de la prima, ¿cómo podemos obtener? Ingresar a la página web del instituto, donde encontraremos el hipervínculo para elaborar la determinación, llenando las pantallas y archivos de captura para generar el archivo SRT, e imprimir los formatos originales y copia y presentarlos en la subdelegación. El formato electrónico puede generarse mediante el SUA y enviarlo al IMSS por internet a través del ITSE, o bien imprimirlo y presentarlo en la subdelegación del IMSS que corresponda. Eso es cuando tenemos todos los archivos digitales en orden y los podemos subir mediante el ITSE. ¿Ok? Aspectos globales para generar la determinación a través del SUA. La funcionalidad del módulo. Captura de incapacidades, todo esto sale del SUA, podemos capturar las incapacidades, podemos ver si es una capacidad temporal, si es única, inicial, subsecuente o es una alta médica. Esto es cuando tenemos todo el control a través del SUA. Esta información, conforme la vamos alimentando, nos va a dar los reportes necesarios para poder presentar la prima de riesgo de forma oportuna a través de medios electrónicos del ITSE. ¿Ok? Aspectos, bueno, siguiendo con el tema, la funcionalidad del módulo nos da la clasificación de la evaluación y de funciones para efectos de la alimentación del sistema de los porcentajes de evaluación otorgados como consecuencia de un riesgo de trabajo. Se deberán considerar las siguientes categorías. Cuando es una incapacidad, por ejemplo, parcial, una provisional, una evaluación definitiva, fecha posterior a la alta, o revaluación provisional, revaluación definitiva o una defunción. Ahí muchas veces, pues, un trabajador, estando con nosotros, sufrió un riesgo de trabajo, de una incapacidad una parcial de 2 años, pero el trabajador por su decisión salió de trabajar con nosotros, se fue a otro patrón y en lo que otro patrón recayó. Al momento de recaer con ese patrón, la responsabilidad del riesgo de trabajo sigue siendo de donde se originó, con el patrón se originó el riesgo. Por eso es importante llevar un registro pormenorizado de ellos, en el cual podemos asistir. Si no llegamos a tener esa información, podemos ir a asistencia a la medicina del trabajador en las clínicas y solicitar los expedientes de ellos para ver si es que no tuvo una recaída. Bien. Cálculo de días y trabajadores promedio. Mediante esta opción se podrá realizar la explotación de la información concerniente a las cédulas mensuales de liquidación de cuotas y calcular el número de trabajadores promedios expuestos al riesgo, que servirá para determinar la prima de riesgo de trabajo. El sistema automáticamente deducirá los días de ausentismo de incapacidades de los trabajadores previamente registrados en el sistema, sin importar la rama del seguro de la incapacidad. Cálculo de RT a partir de la información reciente en el archivo de incapacidades y la obtención del cálculo de los trabajadores promedios expuestos a riesgo, permite explicar la fórmula establecida en el artículo central del Seguro Social para determinar de manera automática la prima con lo que los patrones deberán cotizar en el riesgo de trabajo, como se evita las reacciones de cálculo mensual y reduce la posibilidad de errores. Genera el archivo de datos con los resultados del proceso de determinación de la prima para la presentación durante el mes de febrero de cada año a través del INSEE, ¿no? Eso es cuando lo vemos a través de los medios del SUA. Podemos tener los reportes, que son los siguientes: determinación de la prima de riesgo de trabajo derivada de la revisión anual de siniestralidad, es cuando tenemos bien amarradita, relación de casos de riesgos terminados y de trabajadores expuestos al riesgo. Estos reportes nos muestran la totalidad de días cotizados por cada uno de los meses del año de revisión, deduciendo los días de ausentismo e incapacidades en ese periodo, el total de días cotizados por el año, el resultado del cálculo del número de trabajadores promedios expuestos al riesgo y a considerar la fórmula para tener la prima de riesgo de trabajo.
¿Ok? Aquí donde les comento, cuando nosotros queremos determinar trabajadores promedios para un dictamen y trabajadores promedios expuestos a un riesgo se hacen de manera diferente. Por ejemplo, los expuestos a un riesgo es agarrar todos los días cotizados que tuvimos en el año y dividirlo en 365 días. Ahí nos va a dar el total de trabajadores expuestos que tuvimos. El trabajador promedio por año, para lo que es el un dictamen de seguros sociales, agarrar todos los que cotizaron mes con mes y dividirlo entre 12, y ahí es donde me dan trabajadores expuestos para un dictamen, ¿no? Hay que tenerlo separado porque muchas veces cuando lo hacemos de forma manual, no identificamos esta forma de sacar los promedios. Continuamos. Los reportes que genera el sistema son reporte de riesgo de trabajo, donde enumera los riesgos de trabajo determinados y pendientes de concluir durante el periodo de revisión, porque los que están pendientes, eso no juegan para nuestra determinación de la prima. Permite llevar un control de casos, se deberán analizar de forma bimestral con el fin de que pueda detectarse en los casos que por alguna razón no han concluido y determinado su situación. La carátula de la determinación muestra el resultado de la determinación de la prima de riesgo de trabajo que tendrá vigencia, del 1 de marzo posterior al año de computado hasta el último día de febrero del año siguiente. Si la prima es igual al ejercicio anterior, no deberá presentarse. Es muy raro, ¿no? Reporte que genera el sistema son relaciones. Otro reporte que nos da es la relación del caso de RT. Genera la relación de casos de riesgo de trabajo en la que se reflejan de manera analítica los casos en que se considera para el cálculo de la prima de riesgo de trabajo. Y en su caso, este documento deberá anexar la carátula del formulario. Muy bien, aquí donde estamos viendo un reporte que nos genera cuáles son los trabajadores. Aquí, pues en este ejemplo, resultaron puros casos terminados. Pero también en este mismo reporte nos van a salir todos los riesgos de trabajo que están pendientes de concluir. Más adelante vamos a ver el reporte que nos da los riesgos de trabajo finiquitados. Esta es la carátula de donde toda la información que comenté hace un momento que conlleva la fórmula, que son los días subsidiados, la incapacidad permanente total, las disfunciones, los 28 años de vida del trabajador, también donde vamos a ver la prima media anterior y el resultado de la nueva prima, ¿no? Y aquí vamos viendo cómo se desglosa de una manera más simplificada el resultado para llegar a la prima declarada. Aquí es donde vamos a ver, ahora sí, el riesgo, la relación de los casos de riesgo de trabajo terminados. ¿Por qué no da dos reportes? Una donde tenemos todos los riesgos para ver que si realmente todos los que me dice pendientes por concluir, todos esos reportes, ver si realmente no están finiquitados y para corroborar nosotros en medicina del trabajo que realmente estén finiquitados esos riesgos. Si no están finiquitados, pues no hay ningún problema. Pero si tenemos riesgo de trabajo sin identificar que están terminados, pues no nos van a salir, no va a generar reporte adecuado para determinar la prima. Y en este reporte de casos terminados es donde ya vemos los que sí realmente tenemos identificados como casos terminados. Ahora, tenemos otra opción para determinarlo a través de la web. Es más que nada decir a la página del IMSS, descargar lo que viene siendo es un archivito, la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero que nos sirve para determinar lo que es la prima de riesgo cuando tenemos, vamos a decir, patrones que a veces manejan dos SUAS durante el año y no tienen información concentrada en un mismo SUA. Entonces lo podemos hacer a través de un archivito externo para poder generar lo que es el archivo SRT. ¿Ok? Realizar dos acciones básicas, generación de un archivo electrónico, que a partir de 2013 se ha implementado la funcionalidad para la generación del archivo SRT, que comentaba, es lo que nos permite simplificar el manejo interno de la formación que los patrones presentan del IMSS. Con ello se evitarán errores en la captura, eliminando riesgos que existan diferencias derivadas de la manipulación de los datos. Impresión del formato, se hará imprimir un formato con los casos de determinación que se verá como acuse de recepción del trámite. Ambos deberán presentarse en ventanilla de afiliación en la administrativa que corresponde durante el mes de febrero. ¿Ok? Se trata de un sistema denominado determinación patronal web, considerando más simplemente y amigable debido a que la información que se trabajará y alimentará en línea, por lo tanto no es necesario resguardar el programa en el disco duro del equipo del usuario. Solo en caso de tener riesgo de trabajo terminado se debe ingresar el archivo Excel alimentando con los casos. Aquí es muy fácil, ¿no? Si nosotros manejamos información de los riesgos de trabajo en diferentes bases de datos, hay un Excel donde nosotros alimentamos
que es un tipo layout, que agarrando este archivito de determinación patronal web podemos leerlo y podemos subir de forma manual lo que son todos los siniestros que tuvimos de riesgo de trabajo. Instrucciones de operación. Deberá capturar la información que se solicita en la pantalla principal y al final se generará tanto el archivo SRT como la impresión de los formatos CLEM 2, la CLEM 22, perdón, y CLEM 22A en su caso. Aquí tenemos la pantalla donde empezamos a alimentar lo que es el archivito de determinación patronal web. El sistema, bueno, si gustan verlo, donde vamos a poner qué ejercicio vamos a declarar, los días subsidiados, suma de porcentaje de incapacidades permanentes, toda la información de lo que es para el cálculo, ¿no? Sistema de determinación patronal web constará de 3 pantallas: captura de datos, confirmación de ellos para el cálculo, resultados y generación de requisitos a presentar, alimentar en línea los datos generados de la empresa, extraer el archivo de Excel para registro de los casos de riesgo terminados, confirmación de base de datos para determinar la prima, pantalla de resultado para la generación de archivos SRT, carátula CLEM y relación de los casos CLEM 22A. ¿Okay? Datos generales de la empresa, como que el dato general de la empresa, indicar si la empresa cuenta con un sistema, una certificación por la Secretaría de Trabajo, la clase de infracción, la prima de riesgo con la que venía del año anterior pagando sus cuotas, el número de trabajadores expuestos al riesgo, indicar si la empresa tuvo o no riesgo de trabajo. En su caso, la respuesta sea afirmativa. Se procederá a alimentar a través de un archivo en Excel. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Al no tener riesgo de trabajo, se puede proceder a realizar el cálculo de terminación. Pero como les comenté, si no tenemos ningún riesgo de trabajo, el resultado siempre va a ser la prima mínima. Aquí estamos viendo donde seguimos alimentando la información de los patrones, ¿no? Con el archivito de determinación patronal web. Aquí donde vamos a alimentar el reporte que nos va a dar de la relación de los casos que están terminados. En la carátula se encontrarán los formatos de determinación de la prima de riesgo del seguro del riesgo de trabajo derivada de la revisión anual de siniestralidad, en el cual será reflejada la nueva prima con la que van a cubrir las cuotas del seguro social, de riesgo de trabajo, la cual fue calculada con base de datos registrados. Si existen errores, se deberá corregir los datos capturados en la hoja que corresponda. Esta hoja contiene todos los casos de riesgo de trabajo terminados extraídos a través del archivo Excel, que es el CLEM 22A. Generación de archivos. Al concluir la captura de estos casos, la empresa, y estar segura de los datos son correctos, deberá calcular la determinación y generará el archivo para presentarlo a través de ventanilla o a través de la web. Se debe guardar el archivo con determinación de SRT. Es muy importante guardar este archivo, más porque en este archivito es el que se lee y es el cual nosotros damos por cumplido nuestra determinación de la prima y verlo presentado, ¿no? Se deberá copiar el archivo con extensión SRT a una unidad extraíble o un disco compacto, si lo vamos a hacer por ventanilla, claro, para ser entregados ejemplares impresos de CLEM 22 y en su caso la ventanilla de afiliación en la oficina de administración correspondiente. ¿Por qué dos tantos? Porque uno se queda con ellos en la subdelegación y otro como quedamos nosotros como acuse de recibido, ¿no? Ojo, ya no existe el disco de 3,5, ¿no? Que es el famoso disquero. Aunque, sin embargo, hay muchos, toda la subdelegación los tiene porque nunca sabe si hay un patrón que llegue con el archivo de 3,5, ¿no? El famoso disquero. Se van a imprimir los formatos siguientes, como lo habíamos comentado, la determinación de la CLEM 22 y los riesgos de trabajos terminados. Aquí donde vamos a ver el Excel, que no va a servir como layout. Si tuvo una incapacidad, la fecha en que tuvieron el accidente de trabajo, la fecha en que terminó y si fue de función o no. Esta información es la que lee el archivo de determinación patronal web y nos ayuda a determinar nuestra prima. La presentación de la determinación de la prima de riesgo de trabajo se deberá acudir durante el mes de febrero a la ventanilla en la oficina de administración del IMSS que corresponda, llevando la siguiente documentación: el archivo con extensión SRT en una unidad extraíble UCB o en disco compacto, determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo derivada de la relación anual de la siniestralidad, la CLEM 22 en su forma impresa, relación de casos de riesgo de trabajo terminados, CLEM 22A, en formatos impresos y en su caso que tuvieran siniestralidad. Esos son, ya casi por terminar, la verdad fue un poco rápido por cuestión del tiempo que tenemos de 1 hora, traté de hacerlo un poco más dinámico. Esas son las formas de poder presentar que tenemos ante el instituto, uno a través del ITSE y el otro es a través de ventanilla, ¿no? Esto que le comenté, la determinación patronal web es a través de ventanilla, es donde nosotros bajamos el archivito para tener nuestro archivo SRT.
Por conclusión, en el desarrollo de las actividades diarias de los trabajadores, estos siempre están expuestos a una serie de riesgos y o accidentes de trabajo, ya sea dentro de instalaciones del centro de trabajo, en el trayecto de su casa al centro de trabajo, así como de regreso, conocidos como estos últimos como accidentes de trayecto, por lo que es importante identificar y llevar el control pormenorizado de los riesgos de trabajo terminados y los riesgos que aún siguen vigentes para tener con más certeza para el cálculo de la prima de riesgo y su correcta presentación. Estos tipos de riesgos están contemplados por el Instituto Mexicano de Seguro Social, conforme a la clase y actividad preponderante de los patrones, y estas primas solo podrán aumentar o disminuir como máximo un punto porcentual partiendo de su prima media. Las contribuciones de riesgo de trabajo son meramente de los patrones y se pagará conforme al cálculo correspondiente del salario base de cotización del trabajador por el factor que resulte de la determinación de la prima de riesgo. Por eso mismo es muy importante tomar en cuenta el debido control de las incapacidades terminadas y evitar los paradigmas de que un riesgo de trabajo terminado aumentará la prima de riesgo, ya que depende de los días subsidiados, incapacidades temporales o totales de funciones y de los trabajadores expuestos al riesgo. Mientras más sea el promedio de trabajadores expuestos, el instituto podrá subsidiar más días por riesgo de trabajo sin afectar la disminución de la prima para los patrones. Pues en sí, esto es un poco, en forma muy resumida, lo que son los riesgos de trabajo y lo que es la forma de determinación de la prima de riesgo. Pues esta es toda mi participación. Si tienen alguna duda o algún comentario, con mucho gusto, aquí estamos para atenderlo, ya sea mediante el chat o ya sea aquí mediante los micrófonos del auditorio, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Qué tan fiable es la opción del ITSE, riesgo de trabajos terminados? Le voy a decir la verdad, cuando nosotros trabajamos un poco con la información que está en el ITSE, ahí nosotros dependemos de las capturas que hay por parte de medicina del trabajo de cada clínica o de cada hospital general. Muchas veces no están actualizadas, por lo tanto es muy importante que bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Donde nosotros podemos tener nuestros casos terminados por riesgo de trabajo, no accidente de trayecto, no enfermedad de trabajo, no, por riesgo de trabajo. Entonces, vamos a la medicina de trabajo, solicitamos lo que es los casos terminados que ellos tienen y vamos a encontrar diferencias en donde nosotros podemos tener más casos terminados que la misma medicina del trabajo, que esa información que tiene medicina del trabajo debe estar debidamente registrada a través del portal del IMSS, el cual también se tiene que ver reflejados a través del ITSE. Por lo tanto, es importante siempre hacer las comparaciones tanto de uno como del otro, porque puede ser que nosotros tengamos más información que a través del ITSE, o el ITSE tiene más riesgo de trabajo que nosotros no estamos considerando. Por eso no es tan confiable siempre y cuando nuestras comparaciones están amarradas unos con otros, ¿no? Esa, no sé si les pareció la respuesta, ¿no? La que se presenta en la ventanilla, ¿tiene que ir el patrón personalmente? No personalmente tiene que ir el patrón, ¿no? O pueden asignar también, o puede ir el representante legal o una persona que ustedes acrediten para presentar movimientos afilatorios ante el IMSS. Esa persona también puede presentar lo que es la determinación de la prima. Ok, ¿más preguntas? ¿Me escucha? Sí, adelante. Una preguntita nada más. Tuvimos un caso, buenos días, de función por paro cardíaco estando laborando. ¿Le afecta y le pega a la prima de grado de riesgo de la empresa? Es muy importante también conocer el documento, se me fue el nombre, el expediente del trabajador, donde normalmente él ya puede padecer de ataques cardíacos, que es como una enfermedad general. Todo depende cómo lo tiene catalogado el instituto, ¿no? Porque el trabajador puede ser una persona hipertensa, puede ser que sea candidato a infartos, puede ser que sea hereditario su condición, ¿no? Entonces, él ya lo tiene catalogado como una enfermedad general, no es precisamente, puede ser un riesgo de trabajo. Ahora sí, si el trabajador les manifestó a ustedes que tiene ciertos problemas cardíacos y se pone a hacer labores, vamos a decir, de esfuerzo físico, el cual puede acreditar que sea más propenso a que le dé un infarto,
puede ser que sí lo cataloguen como riesgo de trabajo, ¿no? Todo depende de la actividad que esté haciendo y también del dictamen que esté dando el Seguro Social. Pero hay que ver ahí si es trabajador, ya traía antecedentes de que tenía problemas o que realmente le sucedió el infarto por hacer esfuerzos, esfuerzos laborales, así es. Pero todo depende ahí de la determinación del instituto. Igual, nosotros podemos manifestar un desacuerdo de la prima de riesgo, pero tenemos que hacerlo con bases, ¿no? Ver el expediente de este trabajador. Ok, gracias. Es meramente, pues es analizar el caso, pocas palabras, ¿no? Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la recomendación en el caso de que no coincida en algún caso terminado entre el IMSS y el patrón? El patrón sí lo tiene y el IMSS aún no. Lo recomendable es, si usted ya lo tiene detectado, si usted ya tiene detectado que el IMSS que el riesgo de trabajo el IMSS no tiene, declárenlo. Porque tarde o temprano esa información la van a capturar en sus portales y va a aparecer dentro del portal del IMSS y donde entra la facultad del instituto a rectificar lo que son la prima de riesgo. Pero si ya nosotros lo tenemos considerado, hay que declararlo, ¿no? Porque ya nos ha tocado el caso de que hemos declarado prima de riesgos que el Instituto Mexicano de Seguro Social todavía no lo tiene contemplado. ¿Alguna pregunta? De nada, para eso estamos. Más rápido que inmediatamente. ¿Qué onda, Marco? Muy bien. Si no hay más preguntas, le quiero primero pues, agradecer a todos ustedes el hecho de que nos estén acompañando aquí en estos cafés todos los lunes. Agradecerle, por supuesto, a Roy, el que nos haya apoyado con este tema de riesgo de trabajo. Y decirles que el próximo lunes vamos a tener un resumen de todos los aspectos que debemos de cuidar para el cierre del ejercicio y lo que es la preparación que debemos de tener para las declaraciones anuales, tanto de personas morales como para personas físicas. Entonces, pues, primero Dios, y nos vemos el próximo lunes. Y pues, gracias, Roy. Gracias a todos. Pues estamos para servirle cualquier cosa, pues ahí está mi correo, pues pueden hablar con gusto aquí en la oficina y estamos para servirles, ¿no? Muchas gracias a todos, buena semana.